Imagina vivir en un lugar donde el acceso a Internet no es un derecho cotidiano, sino un lujo intermitente, donde abrir un video, mandar un correo o simplemente revisar una tarea escolar implica caminar kilómetros o buscar desesperadamente una barra de señal. Así es la realidad en muchas comunidades rurales de América Latina y el mundo, donde la brecha digital no es solo una cuestión de tecnología, sino una expresión brutal de desigualdad. En pleno siglo XXI, cuando hablamos de transformación digital, de educación a distancia o de servicios en línea, también debemos preguntarnos, ¿quiénes están quedando fuera? El uso del Internet en comunidades rurales es mucho más que navegar en redes sociales. Es una herramienta de supervivencia, de educación, de acceso a derechos, de organización comunitaria y de voz. Donde hay conexión, hay oportunidad, y cuando no la hay, se multiplica el rezago. En lugares como la Sierra Mixe de Oaxaca, en comunidades mayas de Guatemala o en zonas rurales de Colombia, el Internet ha sido impulsado no por grandes corporaciones, sino por la organización local, la cooperación y la creatividad comunitaria. Antenas caseras, redes mesh, cabinas comunitarias. Estrategias tan ingeniosas como urgentes para romper con el aislamiento. Porque en el mundo digital, no estar conectado es volverse invisible. Niños que no pueden estudiar, mujeres que no acceden a servicios de salud o personas mayores que no pueden tramitar un apoyo gubernamental. Todo por la falta de Internet. Sin embargo, en medio de esta carencia, han surgido historias de enorme inspiración, jóvenes que enseñan a adultos mayores a usar el celular, radios comunitarias que se digitalizan para transmitir clases, y colectivos que crean sus propias redes para compartir saberes. Hoy más que nunca, hablar del uso de Internet en comunidades rurales es poner sobre la mesa una lucha por la inclusión digital, pero también por la justicia social. Porque conectarse no debería ser un privilegio, sino una puerta abierta al mundo para todos. Y cada historia de conexión, aunque sea con poca señal, es también una historia de esperanza. En muchos rincones rurales, el Internet no llegó por decreto ni por programas oficiales. Llegó por necesidad, por urgencia. Y muchas veces, fue la propia comunidad la que tejió con sus manos la red que hoy les permite estudiar, vender sus productos, acceder a un médico o simplemente comunicarse con su familia. Este fenómeno tiene nombre y fuerza, se llama conectividad comunitaria. Una de las historias más emblemáticas ocurre en la comunidad de Villa Talea de Castro, en la Sierra Norte de Oaxaca, donde sus habitantes, cansados de esperar que las grandes compañías de telecomunicaciones los tomaran en cuenta, crearon su propia red de telefonía celular comunitaria. Con asesoría técnica y voluntad colectiva, instalaron antenas, crearon una infraestructura básica y comenzaron a brindar servicios a bajo costo. Hoy, esa red no solo conecta a sus habitantes, sino que también fortalece su autonomía, su economía y su organización. Y esta no es una excepción. En Argentina, Brasil y Perú, experiencias similares han florecido. Redes comunitarias de Internet creadas por colectivos indígenas, campesinos o estudiantiles, que entienden que el acceso digital es también una herramienta para defender su cultura, su lengua y su territorio. Porque cuando una comunidad se apropia de la tecnología, no solo consume contenidos, también crea, enseña, protege y transforma. Pero la lucha no es fácil. Muchas veces, estos proyectos enfrentan trabas legales, falta de apoyo institucional y escasa visibilidad. Aún así, resisten. Porque más allá de los cables o las torres, la verdadera conexión es la que se da entre personas decididas a mejorar su entorno. La conectividad rural no se trata solo de expandir la señal, se trata de poner a las comunidades al centro de las soluciones. De respetar su ritmo, su lengua, su visión del mundo. De entender que el progreso no es imponer un modelo digital desde fuera, sino construirlo desde adentro, con identidad y justicia. Y cuando la comunidad lidera, el Internet deja de ser una línea invisible para volverse un puente real. Imagina ser una niña de 10 años que sueña con ser doctora, pero vive en una comunidad donde no hay secundaria cercana, donde el maestro solo llega 2 veces por semana, y donde el único libro que hay en casa es un diccionario viejo. Ahora imagina que un día instalan Internet en la biblioteca comunitaria. Y de pronto, se abren las puertas de YouTube, de Wikipedia, de plataformas educativas. Lo que era un sueño lejano, empieza a parecer posible.
Eso es lo que significa el Internet en comunidades rurales, no solo conexión, sino transformación. La educación es uno de los ámbitos más impactados por esta brecha digital. Durante la pandemia, millones de estudiantes rurales en América Latina simplemente no pudieron seguir sus clases por falta de acceso. Mientras algunos hacían videollamadas y entregaban tareas por correo electrónico, otros tenían que esperar cuadernillos impresos enviados por los gobiernos, con semanas de retraso. Pero cuando se instala una red, aunque sea modesta, cambia todo. Niños y jóvenes acceden a contenidos, tutoriales, clases remotas, foros y bibliotecas virtuales. Y lo mismo ocurre en la salud. Un servicio de telemedicina puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte cuando el hospital más cercano está a 4 horas en carretera de terracería. Gracias al Internet, doctores pueden orientar a enfermeras rurales, pacientes pueden hacer consultas básicas, y muchas veces se pueden detectar a tiempo enfermedades que antes avanzaban en silencio. La salud digital no sustituye al médico, pero es un salvavidas poderoso donde hay escasez de personal y recursos. En el ámbito económico, el impacto también es enorme. Artesanos, agricultores, pequeños productores pueden mostrar y vender sus productos a través de redes sociales o plataformas digitales. Lo que antes se limitaba al trueque o al mercado local, ahora puede cruzar fronteras. Desde un bordado en Chiapas hasta café de altura en Guerrero, el Internet da visibilidad a talentos que antes quedaban ocultos entre montañas o selvas. Cuando una comunidad rural se conecta, no solo cambia su manera de vivir, cambia su horizonte, sus posibilidades, su autoestima. Se demuestra que el talento, la inteligencia y la creatividad no dependen del código postal. Y por eso, llevar Internet a estos lugares no es un gasto, es una inversión que devuelve dignidad, futuro y justicia. Cuando hablamos de brecha digital, solemos pensar en la falta de infraestructura, torres, cables, señal. Pero el problema es mucho más profundo. Porque incluso en las comunidades rurales donde hay Internet, la brecha sigue existiendo si las personas no saben cómo usarlo, si los dispositivos son inaccesibles, o si el contenido disponible no tiene sentido para su realidad. La brecha también es pedagógica, lingüística y cultural. Muchas comunidades indígenas, por ejemplo, acceden a plataformas completamente en español o inglés, sin considerar que su primera lengua es el zapoteco, el tzeltal, el náhuatl o el wixárika. Las herramientas digitales, diseñadas desde las grandes ciudades, muchas veces no reconocen ni respetan la diversidad cultural del campo. Y eso genera otra forma de exclusión, la tecnológica. A esto se suma la desigualdad económica. ¿De qué sirve tener una red si una familia no puede pagar un celular, o si deben elegir entre recargar datos o comprar comida? ¿Cómo estudiar en línea si en casa solo hay un teléfono que deben compartir varios hermanos? La desigualdad en el acceso a dispositivos y servicios crea una barrera invisible pero muy real. El resultado es que quienes ya están en desventaja, por razones geográficas, económicas o sociales, también quedan fuera del mundo digital. Y como si eso fuera poco, hay obstáculos políticos y administrativos. Muchas comunidades rurales enfrentan trámites engorrosos para acceder a programas de conectividad, o simplemente no son prioridad para las políticas públicas. Mientras tanto, las grandes empresas prefieren invertir donde hay más clientes por kilómetro cuadrado. Así, las comunidades aisladas siguen esperando una señal que no llega, como si su voz no importara. Pero cada vez hay más voces que dicen basta. Organizaciones civiles, colectivos indígenas, estudiantes rurales y activistas digitales están levantando la bandera del acceso como derecho, no como privilegio. Porque saben que no se trata solo de ver videos o tener redes sociales, sino de poder ejercer derechos, construir ciudadanía y participar en un mundo que ya es digital. Cerrar la brecha digital no es solo cuestión de antenas, sino de voluntad política, empatía social y justicia estructural. Es reconocer que el futuro debe incluir a todos, y que ningún rincón debe quedarse en la sombra solo porque no es rentable. ¿Imagina un país donde cada rincón tenga voz? Donde una joven en una comunidad rural pueda programar su propia app en su lengua materna. Donde un abuelo campesino pueda ver un video que le explique cómo prevenir una plaga en sus cultivos. Donde una partera tradicional tenga acceso a consultas médicas digitales para atender mejor a las mujeres de su comunidad. Ese país no es una utopía. Es posible. Pero requiere una decisión colectiva.
Llevar Internet con sentido, con justicia, con inclusión. Porque el Internet no es un lujo. Es una herramienta que puede cerrar brechas o ampliarlas. Que puede liberar o condicionar. Que puede conectar o excluir. Todo depende de cómo lo entendamos, cómo lo enseñemos y cómo lo compartamos. En las comunidades rurales, el Internet debe llegar como un aliado, no como una imposición. Debe respetar su ritmo, sus tiempos, sus valores. Y sobre todo, debe fortalecer su autonomía, no debilitarla. Ya no basta con pensar en zonas conectadas y zonas desconectadas. Debemos hablar de zonas olvidadas, resistidas, y decididas a conectarse desde su propio territorio. Lugares donde los niños caminan kilómetros para captar señal y mandar sus tareas. Donde las mujeres organizan colectas para instalar un punto Wi-Fi. Donde los jóvenes enseñan a sus abuelos a hacer videollamadas. Esos actos cotidianos son más que historias, son gestos de dignidad, de futuro. Y si queremos un país verdaderamente justo, no podemos permitir que la digitalización solo beneficie a quienes ya tienen privilegios. Tenemos que pensar desde la periferia, escuchar a las comunidades, invertir en educación digital, impulsar tecnologías libres, y reconocer que cada comunidad tiene derecho a estar presente en la conversación global. Así que la próxima vez que navegues por Internet, recuerda que hay millones de personas para quienes esa conexión sigue siendo un anhelo. Y tal vez, si usamos nuestra voz para visibilizar, exigir y construir puentes, podamos ser parte del cambio. Porque el verdadero futuro digital no es el más rápido, sino el más humano,